En las calles empedradas de Cambridge, mientras la niebla matutina se disipaba lentamente, Mirabel Ashwilde caminaba apresurada hacia la biblioteca universitaria. Hija de un respetado académico, Mirabel había crecido entre libros y debates intelectuales, desarrollando un carácter independiente poco común para las mujeres de 1850. «Señorita Ashwilde, deténgase un momento», gritó el librero Adams desde su tienda. «Han llegado los tratados científicos que su padre encargó». Mirabel se detuvo sonriendo amablemente. «Gracias, señor Adams. Pasaré por la tarde a recogerlos». Continuó su camino, abrazando con fuerza sus propios libros contra el pecho. El cielo nublado amenazaba con lluvia, típico del otoño en Cambridge. Las hojas doradas crujían bajo sus pasos mientras se apresuraba, consciente de que ya llegaba tarde a su encuentro secreto con la profesora Blackwell, quien accedía a compartir conocimientos científicos con un selecto grupo de mujeres, a espaldas de la rígida administración universitaria. Al doblar en una esquina, Mirabel chocó inesperadamente con un caballero alto. Sus libros cayeron al suelo embarrado, y un gemido de frustración escapó de sus labios. «Por todos los cielos, ¿no ve por dónde camina?», exclamó ella, olvidando momentáneamente las formalidades sociales que tanto le habían inculcado. El hombre, elegantemente vestido, la miró con una mezcla de sorpresa y diversión. Sus ojos, de un intenso color avellana, contrastaban con su expresión seria. «Creo que la falta de atención ha sido mutua, señorita», respondió él con voz profunda y un ligero acento que Mirabel no pudo identificar. Se agachó para ayudarla a recoger los libros, deteniéndose al ver uno de ellos. «Principios de filosofía natural», una lectura inusual para una dama. Mirabel arrebató el libro de sus manos. «No todas las damas nos conformamos con novelas románticas y bordados, señor». Una sonrisa apareció en el rostro del desconocido. «Octavian Dunsmuir, duque de Harrington, a su servicio», se presentó con una leve reverencia. «Y debo decir que encuentro refrescante su honestidad, señorita Ashwilde». «Mirabel Ashwilde», respondió ella, repentinamente consciente de estar hablando con un miembro de la aristocracia. «Lamento mi descortesía, su gracia. La descortesía sincera es preferible a la falsa admiración que suelo recibir», comentó él, entregándole el último libro. Sus dedos se rozaron brevemente y Mirabel sintió un inexplicable escalofrío. La lluvia comenzó a caer, primero en gotas espaciadas que pronto se convirtieron en un aguacero. «Mi carruaje está a la vuelta», ofreció el duque. «Permítame llevarla a su destino, señorita Ashwilde». Mirabel dudó. Aceptar iría contra todas las normas de decoro, pero la lluvia arreciaba y sus preciados libros corrían peligro de arruinarse. «Se lo agradezco, pero no sería apropiado. Le doy mi palabra de que su reputación quedará intacta. Además, ¿qué diría su padre si permitiera que sus valiosos textos se estropearan?» Mencionando a su padre, el duque había encontrado su punto débil. Mirabel asintió finalmente, y ambos corrieron hacia el elegante carruaje negro que aguardaba cerca. Ya dentro, sentados uno frente al otro, Mirabel observó discretamente a su acompañante. El duque de Harrington no parecía el típico aristócrata arrogante que ella tanto despreciaba. Su mirada reflejaba inteligencia y algo más, quizás una tristeza oculta. «¿Qué le trae a Cambridge, su gracia? No es común ver a un duque entre académicos y libreros». Octavian sonrió levemente. «Tengo asuntos en la universidad. Contrario a lo que pueda pensar, señorita Ashwilde, no todos los nobles despreciamos el conocimiento». «No pretendía ofenderle», se disculpó ella. «No hay ofensa cuando hay verdad», respondió él. «Muchos de mi clase viven en la ignorancia voluntaria. Yo prefiero romper con esa tradición». El carruaje avanzaba lentamente por las calles mojadas, y Mirabel se dio cuenta de que había olvidado indicar su destino. «La biblioteca universitaria, por favor», indicó al cochero a través de la ventanilla. «¿Es usted estudiante?», preguntó el duque con genuina curiosidad. Mirabel soltó una risa amarga. «Las mujeres no podemos serlo oficialmente, su gracia. Mi padre es profesor de ciencias naturales y yo, digamos que he encontrado formas de aprovechar su posición». «Una rebelde intelectual», observó él con admiración. «Cambridge necesita más personas como usted». El carruaje se detuvo frente a la imponente biblioteca. La lluvia había amainado ligeramente. «Ha sido un placer conocerla, señorita Ashwilde», dijo el duque,
tomando inesperadamente su mano y besándola con delicadeza. Espero que nuestros caminos vuelvan a cruzarse. Algo en su mirada hizo que el corazón de Mirabel latiera más rápido. Gracias por su ayuda, su gracia. Al bajar del carruaje, Mirabel sintió que algo había cambiado. No sabía explicar qué, pero mientras veía alejarse el carruaje, tuvo la certeza de que volvería a encontrarse con el enigmático duque. 3 días después, Mirabel ayudaba a su padre en su estudio cuando llegó una invitación inesperada. El sello ducal de Harrington brillaba en el sobre. ¿Conoces al duque de Harrington?, preguntó su padre, sorprendido. Nos presentaron brevemente, respondió ella con fingida indiferencia. ¿Por qué lo conoces tú? Es un importante benefactor de la universidad. Ha financiado varias expediciones científicas, explicó el profesor Ashwilde. Un hombre poco común entre los de su clase. Dicen que la corte lo considera excéntrico por su interés en la ciencia y su rechazo a los pasatiempos típicos de la nobleza. Mirabel abrió la invitación con manos temblorosas. Era para una conferencia sobre los últimos avances botánicos traídos de las colonias, seguida de una pequeña recepción en la residencia temporal del duque en Cambridge. «Iré contigo», decidió su padre. «Será interesante y además no es apropiado que asistas sola». Los días siguientes, Mirabel se encontró pensando constantemente en el duque. Se reprendía a sí misma por comportarse como las jóvenes frívolas que tanto criticaba, pero no podía evitarlo. Había algo en Octavian Dunsmuir que desafiaba sus prejuicios sobre la aristocracia. La noche de la conferencia llegó, y Mirabel se encontró en un elegante salón junto a su padre. Académicos, científicos y algunos miembros de la alta sociedad local conversaban animadamente. El duque, como anfitrión, saludaba a los invitados, pero sus ojos se iluminaron visiblemente al ver a Mirabel. «Profesor Ashwilde, es un honor tenerlo aquí», saludó el duque estrechando la mano del académico. «Y señorita Ashwilde, me complace que haya aceptado mi invitación. No podía perderme una conferencia de tal relevancia científica, su gracia», respondió ella, intentando mantener un tono formal. Durante la charla, Mirabel observó cómo el duque participaba con comentarios perspicaces, demostrando un conocimiento que impresionó incluso a los más eruditos. No era simplemente un noble jugando a ser intelectual, realmente entendía los conceptos y teorías discutidos. En la recepción posterior, el duque se las arregló para encontrarse con Mirabel, en un momento en que ella observaba una colección de ilustraciones botánicas. «¿Le interesa la botánica, señorita Ashwilde?», preguntó, acercándose silenciosamente. «Entre muchas otras ciencias», respondió ella. «Estas ilustraciones son magníficas. Fueron realizadas durante mi expedición a la India el año pasado», explicó él. «Tengo muchas más en mi biblioteca personal. Sería un placer mostrárselas algún día». Mirabel sintió que debía rechazar tal invitación, pero la sinceridad en los ojos del duque desarmaba sus defensas habituales. «Me gustaría mucho», admitió finalmente. «Debo confesar algo, señorita Ashwilde», dijo él bajando la voz. «Desde nuestro encuentro bajo la lluvia, no he podido dejar de pensar en usted. Su inteligencia y franqueza son cualidades raras en los círculos en los que me muevo». Mirabel se sonrojó intensamente. «Su gracia, apenas nos conocemos. A veces un instante es suficiente para reconocer algo excepcional», respondió él. «No pretendo incomodarla, solo expresar mi admiración». Antes de que pudiera responder, fueron interrumpidos por Lady Pembroke, una viuda de la alta sociedad londinense, conocida por su lengua afilada. «Duque de Harrington, qué sorpresa encontrarlo tan ocupado», comentó con malicia. «¿No nos presenta a su joven amiga?». Octavian mantuvo la compostura. «Lady Pembroke, le presento a la señorita Mirabel Ashwilde, hija del respetado profesor Ashwilde. Señorita Ashwilde, Lady Pembroke es una antigua conocida de Londres». La mirada de Lady Pembroke evaluó a Mirabel de pies a cabeza. «Qué interesante. El duque generalmente prefiere la compañía de damas de cierto estatus social. Prefiero la compañía de personas inteligentes, sin importar su origen», respondió Octavian con frialdad. «Si nos disculpa», tomando suavemente el codo de Mirabel, la guió lejos de la mujer. «Lamento ese desagradable encuentro. Lady Pembroke representa todo lo que detesto de la alta sociedad». «¿Por qué parece guardarle rencor?», preguntó Mirabel. Octavian suspiró. «Es una larga historia que involucra un matrimonio fallido con su sobrina. Digamos que no todos aprecian mi interés por la ciencia
y mi falta de entusiasmo por las frivolidades cortesanas. Al final de la velada, mientras Mirabel y su padre se preparaban para marcharse, el duque se acercó para despedirse. «Ha sido una noche esclarecedora, Su Gracia», comentó el profesor Ashwilde. «Sus contribuciones a la ciencia son verdaderamente admirables. El mérito es de hombres como usted, profesor. Yo solo tengo la fortuna de poder financiar lo que otros investigan brillantemente», respondió Octavian con humildad. Volviéndose hacia Mirabel, añadió: «Señorita Ashweld, espero volver a verla pronto. Tal vez podría visitar mi biblioteca mañana, acompañada de su padre, por supuesto». «Será un placer», respondió ella, sosteniendo su mirada un segundo más de lo apropiado. En el camino de regreso a casa, Mirabel permaneció inusualmente silenciosa. Su mente repasaba cada palabra intercambiada con el duque, cada mirada, cada gesto. Algo estaban haciendo en su interior, algo que la asustaba y la emocionaba a partes iguales. «Es un hombre extraordinario», comentó su padre, interrumpiendo sus pensamientos. «Pero ten cuidado, Mirabel. Los mundos de la aristocracia y el nuestro rara vez se mezclan sin consecuencias». Mirabel asintió, consciente de la advertencia implícita. Sin embargo, mientras miraba las estrellas a través de la ventana del carruaje, supo que era demasiado tarde para precauciones. El duque de Harrington había despertado en ella sentimientos que ni todos sus libros de ciencia podrían explicar. La biblioteca privada del duque de Harrington era un tesoro oculto en Cambridge. Estanterías de roble oscuro se elevaban hasta el techo, repletas de volúmenes de todo el mundo, globos terráqueos, instrumentos científicos y especímenes botánicos preservados en vitrinas completaban aquel santuario del conocimiento. Para Mirabel era como entrar en un sueño. «Es impresionante», murmuró mientras recorría con sus dedos los lomos de cuero. «Algunos de estos libros son prácticamente imposibles de conseguir». Octavian la observaba con evidente placer. «He dedicado 15 años a reunir esta colección. Muchos provienen de mis viajes por las colonias y el continente». El profesor Ashwilde examinaba con entusiasmo un antiguo manuscrito árabe sobre astronomía. «Extraordinario. Había oído rumores de su biblioteca, duque, pero la realidad supera cualquier descripción. Por favor, cuando estemos en privado, llámenme Octavian», pidió el duque. «Las formalidades me resultan tediosas entre personas que comparten el amor por el conocimiento». Mientras su padre se sumergía en la sección de astronomía, Mirabel se encontró a solas con Octavian frente a una vitrina que contenía delicadas ilustraciones botánicas. «Estos dibujos los realizó una naturalista que contraté para mi expedición a la India», explicó él. «Elizabeth Morrow, una mujer extraordinaria que desafió todas las convenciones para dedicarse a la ciencia. Me recuerda a usted en ciertos aspectos». Mirabel estudió los detallados dibujos de plantas exóticas. ¿Qué fue de ella? Actualmente dirige un programa de catalogación botánica en Kew Gardens, bajo un seudónimo masculino, por supuesto. Le conseguí el puesto a través de contactos. Octavian sonrió con cierta tristeza. «El talento no debería limitarse por algo tan arbitrario como el género. Es una postura inusual para un duque», observó Mirabel. «Quizás porque no siempre fui duque». Al ver la expresión interrogante de Mirabel, continuó: «Heredé el título hace apenas 6 años, tras la muerte inesperada de mi primo. Antes de eso, era simplemente el hijo segundo de un noble menor, destinado a la carrera militar o eclesiástica. Mi padre me permitió estudiar ciencias naturales, considerándolo un pasatiempo inofensivo». Mirabel comenzó a entender mejor al hombre detrás del título, y cuando se convirtió en duque, no abandonó sus pasiones, para consternación de la corte y mi familia política, confirmó él con una sonrisa irónica. «Mi matrimonio ya estaba arreglado con Lady Catherine Pembroke. La boda se celebró 3 meses después de mi inesperada elevación. Lady Pembroke, la mujer de la recepción, su tía. La familia Pembroke esperaba un duque tradicional, interesado en la caza, las carreras de caballos y los bailes de sociedad. En cambio, obtuvieron a un excéntrico obsesionado con la ciencia y las expediciones». Su rostro se ensombreció. «Catherine falleció hace 2 años durante un brote de fiebre en Londres. Lo lamento», dijo Mirabel sinceramente. «Nuestro matrimonio fue más una asociación que una unión por amor», confesó Octavian. «Respetábamos nuestros espacios mutuos. Su muerte fue una tragedia, pero debo admitir que nuestra relación siempre fue distante». Algo en su tono hizo que Mirabel se preguntara si había más en esa historia. Sin embargo,
Antes de poder indagar más, su padre se acercó con varios libros bajo el brazo. Mirabel, debes ver estos tratados sobre geología. El duque... Octavian, posee información que revolucionaría las teorías actuales sobre la formación terrestre. Las visitas a la biblioteca se volvieron frecuentes durante las semanas siguientes, a veces acompañada por su padre, otras por la señora Collins, una viuda respetable que servía como dama de compañía cuando era necesario mantener las apariencias. Gradualmente, Mirabel y Octavian desarrollaron una complicidad intelectual que evolucionó hacia algo más profundo. Una tarde lluviosa, mientras discutían sobre las teorías evolutivas que comenzaban a circular en círculos científicos, Octavian se detuvo en medio de una frase. ¿Sucede algo?, preguntó Mirabel, notando su repentino cambio. Me acabo de dar cuenta de que llevo semanas posponiendo mi regreso a Londres por el simple placer de nuestras conversaciones, confesó él. Los asuntos de la corte me reclaman, pero encuentro cada excusa posible para permanecer en Cambridge. El corazón de Mirabel dio un vuelco. Nuestros debates son ciertamente estimulantes. No son solo los debates, Mirabel. Era la primera vez que usaba su nombre sin formalidades. Es usted, su mente, su pasión por el conocimiento, su valentía para desafiar convenciones. Se acercó a ella lentamente, dándole tiempo para retroceder si lo deseaba. Mirabel permaneció inmóvil, dividida entre el deseo y la prudencia. Sé que esto es impropio, murmuró Octavian, ahora a escasos centímetros, que hay barreras sociales, expectativas, convenciones, pero por primera vez en mi vida he encontrado a alguien que entiende realmente quién soy. Octavian, yo... Mirabel no pudo terminar. Los labios del duque encontraron los suyos en un beso tentativo que pronto se transformó en algo más intenso. Cuando finalmente se separaron, Mirabel sentía que el mundo había cambiado irreversiblemente. No puedo ofrecerte promesas vacías, dijo Octavian, tomando sus manos. La corte, mi posición, todo complica lo que siento por ti, pero debes saber que estos sentimientos son reales. También lo son los míos, admitió ella. Aunque reconozco lo imposible de nuestra situación. Un ruido en la puerta los sobresaltó. Se separaron rápidamente, justo cuando el mayordomo anunciaba la llegada de la señora Collins para acompañar a Mirabel de regreso a casa. Durante los días siguientes, Mirabel vivió en un estado de confusión emocional. La racionalidad que siempre había guiado su vida ahora luchaba contra sentimientos que desafiaban toda lógica. ¿Cómo podía albergar esperanzas con un duque? ¿Qué futuro podría existir entre ellos? La respuesta llegó en forma de una carta sellada con el emblema ducal. Con manos temblorosas, leyó las palabras que cambiarían su destino. Mirabel, debo partir hacia Londres mañana para atender asuntos ineludibles en la corte. Antes de irme, necesito hablar contigo sobre nuestro futuro. Te esperaré en el invernadero botánico de la universidad a las 4. Ven sola. Tuyo, Octavian. El invernadero estaba desierto cuando Mirabel llegó. La luz del atardecer se filtraba a través del cristal y las hojas de plantas exóticas, creando un ambiente casi mágico. Octavian la esperaba junto a una palmera, su figura aristocrática contrastando con la vegetación tropical. Temí que no vinieras, dijo al verla. Consideré no hacerlo, admitió Mirabel. La prudencia me aconsejaba mantener la distancia, y sin embargo aquí estás. Se acercó tomando sus manos. He pasado noches enteras reflexionando sobre nosotros, sobre lo que siento, sobre las consecuencias. ¿Y qué has concluido? Que no puedo imaginar mi vida sin ti. La intensidad de su mirada hizo que Mirabel contuviera la respiración. Sé que suena impulsivo, incluso absurdo dada nuestra breve relación, pero nunca he estado más seguro de algo. Octavian, las diferencias entre nosotros son precisamente lo que valoro, la interrumpió. No quiero una esposa decorativa que sepa organizar cenas y hacer reverencias perfectas. Quiero una compañera que desafíe mi intelecto, que comparta mis pasiones. ¿Esposa? La palabra quedó suspendida entre ellos. Te estoy pidiendo que te cases conmigo, Mirabel Ashfield. El mundo pareció detenerse. Mirabel sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La corte nunca lo aceptará, murmuró. Una hija de académico sin título ni fortuna. La corte tendrá que adaptarse. No sería el primer duque que elige una esposa fuera de los círculos habituales. Habrá resistencia, por supuesto, pero tengo suficiente poder e influencia para protegernos. Mi padre, ya hablé con él esta mañana. Mirabel lo miró asombrada. ¿Qué? Pedí su bendición antes de proponértelo.
Como científico racional, me sometió a un interrogatorio exhaustivo sobre mis intenciones y sentimientos. Octavian sonrió al recordarlo. Finalmente, me dijo que la decisión era tuya, pero que si te hacía infeliz, utilizaría sus conocimientos químicos para elaborar un veneno indetectable. Una risa nerviosa escapó de los labios de Mirabel. Sonaba exactamente a algo que diría su padre. «No te pido una respuesta inmediata», continuó Octavian. «Entiendo que necesitas tiempo para considerar todo lo que implicaría la vida en Londres, las responsabilidades de una duquesa, los cambios en tu propia libertad». Mirabel lo miró a los ojos, esos ojos avellana que la habían cautivado desde su primer encuentro bajo la lluvia. En ellos vio sinceridad, pasión y un futuro que nunca había imaginado para sí misma. «No necesito tiempo», respondió con firmeza. «Mi respuesta es sí». Se fundieron en un abrazo que sellaba su compromiso, ajenos a las miradas sorprendidas de un jardinero que pasaba cerca. Para cuando regresaran a la realidad, los rumores ya habrían comenzado a extenderse por Cambridge. El excéntrico duque de Harrington se casaría con la hija del profesor Ashfield. La noticia llegaría a Londres antes que ellos, preparando el escenario para la tormenta social que les aguardaba en la corte. Pero en aquel momento, rodeados de plantas exóticas y la luz dorada del atardecer, el futuro parecía lleno de posibilidades brillantes. Lo que Mirabel no sabía era que Octavian guardaba secretos que pronto pondrían a prueba su recién declarado amor. Secretos que se remontaban a su matrimonio anterior y que amenazaban con destruir la felicidad que acababan de encontrar. Londres, con su perpetuo manto de humo industrial y niebla, recibió a Mirabel como una silenciosa advertencia. El carruaje ducal avanzaba por calles atestadas hacia Harrington House, la imponente residencia de los Dunsmuir, en Mayfair. A su lado, Octavian apretaba suavemente su mano, consciente de la aprensión que sentía su prometida. «¿Cómo describirías la sensación de entrar por primera vez a la corte?», preguntó Mirabel, intentando prepararse mentalmente para lo que le esperaba. Octavian reflexionó un momento. Como entrar a un teatro donde todos los actores pretenden que no están actuando, mientras observan meticulosamente cada error en la actuación de los demás. «Es una descripción poco alentadora», comentó ella con una sonrisa tensa. «No te preocupes, estaré a tu lado en cada momento». Besó su mano enguantada. «Además, la reina Victoria tiene cierta debilidad por las mentes brillantes, independientemente de su origen social. Le he hablado de tus conocimientos botánicos». La boda se había celebrado en Cambridge, una ceremonia íntima a la que asistieron principalmente académicos y unos pocos miembros de la aristocracia local. La noticia, sin embargo, había volado a Londres, generando un torbellino de rumores y especulaciones. «El duque de Harrington se casa con una don nadie. La nueva duquesa nunca ha pisado la corte. Un matrimonio por conveniencia académica», susurraban las malas lenguas. Al llegar a Harrington House, un ejército de sirvientes los recibió formando una línea perfecta. Mirabel observó fascinada la magnificencia del lugar, techos artesonados, retratos ancestrales, muebles que hablaban de siglos de privilegios acumulados. Este sería su hogar ahora. «Su gracia, Lady Harrington», saludó el mayordomo principal con una reverencia. «Todo está preparado según sus instrucciones». «Gracias, Simmons». Octavian se volvió hacia Mirabel. «Te mostraré la casa personalmente, pero primero debes conocer a alguien importante». La condujo hasta una salita privada, donde una mujer mayor de porte elegante y mirada penetrante aguardaba junto a la chimenea. «Tía Agatha, permíteme presentarte a mi esposa, Mirabel Dunsmuir, duquesa de Harrington». Mirabel, Lady Agatha Dunsmuir, hermana de mi difunto padre y la única persona de esta familia en quien confío plenamente. La anciana estudió a Mirabel con intensidad antes de sonreír levemente. «Así que tú eres la académica que ha capturado el corazón de mi obstinado sobrino». «Interesante elección, Octavian. Un placer conocerla, Lady Agatha», respondió Mirabel, sosteniendo su mirada sin intimidarse. «Al menos tiene carácter», observó la anciana con aprobación. «Lo necesitarás, querida. La corte puede ser despiadada con los forasteros, especialmente con aquellos que desafían sus sagradas tradiciones matrimoniales. Tía Agatha ha accedido a ser tu guía en los intrincados laberintos de la etiqueta cortesana», explicó Octavian. «Conoce todos los secretos y escándalos de los últimos 50 años, y algunos que datan de antes, pero soy demasiado discreta para mencionarlos,
añadió ella con un guiño. Mañana tenemos una audiencia con la reina. No es habitual que conceda una tan rápidamente, pero Victoria siempre ha tenido debilidad por Octavian desde que le trajo aquellas orquídeas extrañas de Borneo. Esa noche, acostada en la inmensa cama ducal, Mirabel contemplaba los doseles de terciopelo mientras Octavian dormía a su lado. Todo había sucedido tan rápido. Hacía apenas 2 meses, era simplemente la hija de un profesor, escabulléndose para asistir a conferencias prohibidas para mujeres. Ahora era duquesa, con un título que abría puertas y creaba expectativas que nunca había considerado. La mañana siguiente trajo consigo el primer desafío real, la presentación ante la reina Victoria. Lady Agatha supervisó personalmente el atuendo de Mirabel, un elegante vestido azul con discretos adornos plateados, apropiado para una audiencia diurna. Recuerda, instruyó mientras el carruaje se dirigía al palacio, 3 reverencias, una al entrar a la sala, otra a mitad de camino, y la tercera frente a su majestad. No hables a menos que te pregunten directamente. Mantén la mirada respetuosamente baja, pero no servil. Victoria desprecia la debilidad. El palacio de Buckingham imponía respeto con su grandiosidad calculada. Mientras avanzaban por corredores infinitos, Mirabel sentía las miradas curiosas de cortesanos y sirvientes. Los susurros le seguían como una estela. «Ignóralos», murmuró Octavian. «Son como tiburones oliendo sangre, buscando cualquier signo de inseguridad». La reina resultó ser una mujer de estatura mucho menor de lo que Mirabel había imaginado, pero con una presencia que llenaba la estancia. Sus ojos inteligentes evaluaron a la nueva duquesa sin disimulo. «Así que esta es la científica que ha logrado lo que media docena de damas de la aristocracia intentó durante años», comentó la monarca después de las presentaciones formales. «Acérquese, duquesa». Mirabel avanzó con la calma que siempre había mostrado en los círculos académicos más hostiles. «Nos han informado que posee conocimientos avanzados sobre botánica medicinal», continuó la reina. «Un campo que nos interesa personalmente. Es un honor compartir cualquier conocimiento que pueda ser de utilidad para su majestad», respondió Mirabel con voz firme. La conversación derivó hacia las propiedades de ciertas plantas para aliviar dolores articulares, un tema que afectaba personalmente a la reina. Para sorpresa de muchos presentes, la audiencia se extendió 15 minutos más de lo programado, con Mirabel explicando detalladamente tratamientos herbales que había estudiado en textos antiguos. Al salir, Lady Agatha no ocultaba su satisfacción. «Has impresionado a Victoria, no es poca cosa. No parecía tan intimidante como esperaba», confesó Mirabel. «No te confíes», advirtió la anciana. «Su aprobación es valiosa, pero no suficiente. La verdadera prueba será esta noche, en el baile de los Pembroke». El baile en la mansión Pembroke representaba el primer encuentro oficial de Mirabel con la alta sociedad londinense. Mientras el carruaje se detenía frente al iluminado edificio, sintió un nudo en el estómago que ni siquiera los exámenes más difíciles le habían provocado. «Recuerda», dijo Octavian antes de descender, «estas personas solo tienen el poder que tú les concedas. Eres la duquesa de Harrington ahora». El anuncio de su llegada provocó un momentáneo silencio en el salón, seguido de un murmullo generalizado. Lady Pembroke, la matriarca del clan y tía de la difunta primera esposa de Octavian, los recibió con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Duque, qué inesperado placer, y esta debe ser su nueva esposa». Su mirada recorrió a Mirabel de arriba a abajo. «Bienvenida a la sociedad londinense, querida. Debe ser todo un cambio después de Cambridge, ¿verdad? Un ambiente tan académico». «Ciertamente diferente, Lady Pembroke», respondió Mirabel con estudiada neutralidad, aunque igualmente fascinante en sus propios rituales sociales. La comparación implícita entre la sociedad científica y el circo social aristocrático no pasó desapercibida. Los labios de Lady Pembroke se tensaron ligeramente. «Disfruten la velada», dijo finalmente, volviéndose hacia otros invitados. A medida que avanzaba la noche, Mirabel enfrentó una sucesión de encuentros similares, cortesías superficiales que ocultaban evaluaciones críticas y preguntas aparentemente inocentes diseñadas para hacerla tropezar. Lady Agatha permanecía estratégicamente cerca, interviniendo cuando era necesario con comentarios afilados
que disuadían a los más atrevidos. Durante un breve momento de respiro junto a una ventana, Mirabel observó a Octavian conversando con un grupo de caballeros al otro lado del salón. Entre ellos destacaba una joven y hermosa dama que lo miraba con evidente familiaridad. «Lady Sophia Blackwood», murmuró Lady Agatha, materializándose a su lado. «La sobrina menor de los Pembroke, y hasta tu aparición, la candidata favorita para convertirse en la segunda duquesa de Harrington. Parece bastante cercana a mi esposo», comentó Mirabel, notando cómo la joven tocaba casualmente el brazo de Octavian. «Los Pembroke nunca aceptaron que la herencia ducal se les escapara con la muerte de Catherine», explicó la anciana. «Sofía ha sido preparada desde niña para atrapar a un noble adinerado, preferiblemente Octavian. Su posición como prima política le ha permitido ciertas libertades en su trato». Antes de que Mirabel pudiera responder, se vio abordada por un grupo de damas jóvenes lideradas por una rubia de expresión maliciosa. «Duquesa, qué honor», saludó con exagerada cortesía. «Soy Lady Eleanor Hartwell. Nos preguntábamos si podría ilustrarnos sobre la última moda en círculos académicos. Debe ser tan diferente a lo que estamos acostumbradas». Las risitas mal disimuladas revelaban la burla. «En realidad», respondió Mirabel con calma, «en los círculos académicos valoramos las ideas por encima de las apariencias. Una costumbre que la sociedad londinense podría encontrar refrescante». El comentario dejó a Lady Eleanor momentáneamente sin palabras. «¿Y cómo encuentra la vida marital, duquesa?», intervino otra joven. «El duque tiene reputación de ser un hombre de pasiones intensas». El tono sugerente hizo que Mirabel se tensara. ¿Qué insinuaban exactamente? «Mi esposo es ciertamente apasionado en sus intereses científicos», respondió cautelosamente. «Oh, no nos referíamos a esos intereses», continuó Lady Eleanor, recuperando su veneno. «Aunque supongo que eso es lo que inicialmente atrajo su atención. Después de todo, la pobre Catherine apenas veía a su marido entre expediciones y otros entretenimientos». La insinuación era clara ahora. Mirabel mantuvo la compostura con esfuerzo, salvada por la oportuna intervención de Octavian, que se acercó para reclamar un baile con su esposa. «No dejes que te afecten», susurró mientras giraban por la pista. «Eleanor es particularmente venenosa porque su hermano esperaba desposarte cuando se supo de nuestro compromiso». «¿Qué querían decir sobre Catherine y tus entretenimientos?». La expresión de Octavian se ensombreció. «Rumores malintencionados. Te explicaré más tarde, en privado». El resto de la velada transcurrió entre danzas, conversaciones superficiales y vigilancia constante. Mirabel se sorprendió a sí misma, desempeñando su papel con creciente soltura, como si años de observar las jerarquías y políticas académicas la hubieran preparado para este otro teatro social. De regreso a Harrington House, en la intimidad de sus aposentos, Mirabel finalmente exigió respuestas. «¿Qué rumores circulan sobre ti y Catherine? ¿Y qué relación tienes exactamente con Lady Sophia?». Octavian suspiró profundamente. «Mi matrimonio con Catherine fue arreglado y nunca feliz. Ella tenía sus propios arreglos discretos, como muchos matrimonios aristocráticos. Yo me refugié en mis expediciones y estudios». «¿Y Sophia?». «Es una complicación política. Los Pembroke la han estado posicionando como mi potencial segunda esposa desde el funeral de Catherine. Nunca le di motivos para creer que había posibilidades, pero ella y su familia son persistentes». Se acercó a Mirabel tomando sus manos. «Te elegí a ti, Mirabel, por encima de todas las candidatas apropiadas, por encima de las expectativas de la corte, por encima de las conveniencias políticas. Nunca lo dudes». Sus palabras parecían sinceras, pero algo en su mirada sugería que no estaba revelando toda la verdad. Sin embargo, Mirabel decidió no presionar más esa noche. Ya había enfrentado suficientes batallas para un día. Lo que no podía imaginar era que los secretos de Octavian eran mucho más profundos y peligrosos de lo que sugerían los simples rumores cortesanos. Secretos que pronto saldrían a la luz, amenazando no solo su matrimonio, sino su posición social e incluso su reputación. Y mientras Londres dormía, en una modesta casa de Bloomsbury, una mujer escribía una carta que cambiaría el curso de sus vidas. «Estimada duquesa de Harrington, hay algo sobre su esposo que debe saber urgentemente». La carta llegó durante el desayuno,
mezclada entre invitaciones y correspondencia rutinaria. Mirabel la notó de inmediato por la ausencia de sello oficial y la caligrafía apresurada. La abrió con curiosidad, sin imaginar cómo aquellas palabras transformarían su mundo. Estimada duquesa de Harrington, hay algo sobre su esposo que debe saber urgentemente. El duque guarda un secreto que podría destruir su posición social. Por su propio bien, encuéntreme hoy a las 3 en el jardín botánico de Kew, junto al invernadero principal. Venga sola, una amiga preocupada. Mirabel dobló la carta lentamente, su mente evaluando posibilidades. Podría ser una trampa, un intento de alguna rival para comprometerla o simplemente malicia aristocrática. Sin embargo, algo en el tono directo de la misiva sugería autenticidad. ¿Malas noticias?, preguntó Octavian, observándola desde el otro extremo de la mesa. Una invitación que debo declinar, mintió Mirabel, guardando la carta en su bolsillo. Era la primera vez que no era completamente honesta con su esposo, y la sensación le resultó perturbadora. 3 semanas en Londres habían cambiado a Mirabel. La ingenua académica de Cambridge había desarrollado un caparazón protector, aprendiendo a navegar las traicioneras aguas de la alta sociedad. Lady Agatha había resultado ser una aliada invaluable, mientras que la reina Victoria, impresionada por sus conocimientos botánicos, la había invitado 2 veces más a palacio para consultas privadas. Sin embargo, una sombra persistía en su felicidad matrimonial. Octavian se ausentaba frecuentemente por asuntos ducales que nunca explicaba completamente. Los rumores sobre su primer matrimonio continuaban circulando, y la presencia constante de Sophia Blackwood en los eventos sociales solo alimentaba las especulaciones. A las 3 en punto, Mirabel descendía de un carruaje de alquiler frente a los jardines de Kew, habiendo evadido discretamente a su dama de compañía. El invernadero principal se alzaba como una catedral de cristal y hierro, hogar de especies exóticas de todos los rincones del Imperio Británico. Junto a la entrada, una mujer de mediana edad vestida con sobriedad aguardaba. Su rostro mostraba signos de belleza pasada y su porte evidenciaba educación refinada, aunque sus ropas sugerían circunstancias modestas. «¿Duquesa de Harrington?», preguntó cuando Mirabel se aproximó. «Así es. ¿Usted envió la carta? Mi nombre es Eleanor Morrow. Fui la ilustradora botánica en la expedición india del duque». Mirabel la reconoció por el nombre. «Octavian me habló de usted. Elizabeth Morrow, la naturalista que ahora trabaja en Kew Gardens». La mujer sonrió tristemente. «Veo que le contó parte de la verdad. Sí, trabajo aquí bajo el nombre de Edward Morris, pero nunca fui solo una ilustradora para Octavian». Condujo a Mirabel hacia un banco aislado, protegido por palmeras en macetas. «Lo que debo contarle es delicado y podría resultar doloroso, pero creo que merece conocer la verdad antes de que los Pembroke la usen contra usted». «¿Contra mí? ¿Por qué harían eso?» «Porque desean destruir su matrimonio». Eleanor respiró profundamente. «Durante la expedición a la India, Octavian y yo nos enamoramos. Catherine, su primera esposa, ya mantenía sus propios asuntos discretos, así que nuestro arreglo funcionaba para todos. Cuando regresamos a Inglaterra, continuamos viéndonos en secreto». Mirabel sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. «¿Por cuánto tiempo?» «5 años, hasta que ocurrió lo inevitable. Quedé embarazada». Las implicaciones golpearon a Mirabel con fuerza. Un hijo ilegítimo del duque, un escándalo potencialmente devastador. «Catherine estaba al tanto», continuó Eleanor. «De hecho, ella misma sugirió la solución: fingir que el niño había muerto al nacer mientras se le colocaba con una familia adoptiva. A cambio, ella obtendría completa libertad en sus propios asuntos y yo recibiría apoyo financiero y la posición en Kew Gardens». «¿Y el niño?» «Nunca hubo un niño». Eleanor la miró directamente. «Fue una niña, una hermosa niña que ahora tiene 4 años y vive con una familia noble que no puede tener hijos propios. Su identidad está protegida por el más absoluto secreto». Mirabel intentaba procesar toda esta información. «¿Por qué me cuenta esto ahora?» «Porque Lady Pembroke descubrió la verdad recientemente. Durante años creyeron que Catherine no pudo darle un heredero a Octavian por alguna deficiencia suya. Ahora saben que él tiene una hija, lo que demuestra su fertilidad. Planean usar esta información para sugerir que usted es la defectuosa si no produce un heredero rápidamente,
facilitando una anulación que liberaría a Octavian para casarse con Sofía. La perversidad del plan era típica de las intrigas cortesanas que Mirabel había llegado a conocer. ¿Octavian está al tanto de esta conspiración? No lo sé, pero decidí advertirle porque parece diferente con usted. En los círculos científicos donde aún mantengo contactos, hablan de cómo defiende abiertamente su inteligencia y capacidades. Nunca hizo eso por Catherine o por mí. Antes de que Mirabel pudiera responder, notó una figura familiar aproximándose entre los senderos del jardín. Octavian avanzaba hacia ellas con expresión indescifrable. «Veo que finalmente se conocen», dijo al llegar junto a ellas. Eleanor se puso pálida. «Octavian, no es necesario explicar, Eleanor. Asumí que eventualmente buscarías a Mirabel cuando los rumores comenzaron a intensificarse». Se sentó junto a su esposa. «Lady Agatha me informó sobre la carta. Siempre ha sido mi espía más eficiente en los asuntos domésticos». Mirabel lo miró fijamente. «¿Por qué no me contaste sobre tu hija?» «Por vergüenza, inicialmente. Luego, por miedo a perderte». Tomó su mano. «Cuando te conocí, decidí que mi pasado quedaría atrás. Un nuevo comienzo, sin los arreglos hipócritas tan comunes en nuestro círculo. Y ahora, los Pembroke conocen la verdad. Precisamente por eso vine». Su expresión se volvió determinada. «Esta mañana presenté ante la reina una petición formal para reconocer a mi hija como legítima y traerla a vivir con nosotros». Tanto Eleanor como Mirabel lo miraron atónitas. Victoria, sorprendentemente, aprobó mi petición. «Parece que nuestra monarca tiene poca paciencia con las maquinaciones de los Pembroke». Dirigió una mirada a Eleanor. «Por supuesto, esto significa que tendrás que decidir si deseas formar parte de la vida de Charlotte». «¿Charlotte?», susurró Eleanor, lágrimas formándose en sus ojos. «Conservó el nombre que le diste». Octavian se volvió hacia Mirabel. «Entenderé si esto cambia tus sentimientos hacia mí. Te oculté la verdad. Traicioné tu confianza». Mirabel guardó silencio por un largo momento, evaluando sus emociones. La traición dolía, pero también veía la complejidad humana detrás de las decisiones tomadas. «¿Por qué decidiste reconocerla ahora?», preguntó finalmente. «Por ti», respondió él simplemente. «Tu valentía al enfrentar a la sociedad siendo quien eres me hizo darme cuenta de mi propia cobardía. Charlotte merece conocer su verdadero origen, y tú mereces un esposo que no viva entre mentiras». 2 semanas después, en una ceremonia privada en Harrington House, Charlotte Dunsmere fue oficialmente presentada a la sociedad como hija del duque. Eleanor, reconocida ahora como institutriz especial de la niña, observaba desde un discreto segundo plano, agradecida por poder formar parte de la vida de su hija. Lady Pembroke y su sobrina Sofía habían sido efectivamente neutralizadas. La aprobación real del arreglo familiar no convencional cerraba la puerta a cualquier escándalo potencial. Esa noche, mientras Charlotte dormía en su nueva habitación, Mirabel y Octavian contemplaban los jardines iluminados por la luna desde la terraza. «¿Te arrepientes de haberte casado con un duque con un pasado tan complicado?», preguntó él. Mirabel sonrió, tomando su mano. «Me casé con un hombre que valora el conocimiento sobre las apariencias, la verdad sobre las conveniencias, y que tuvo el valor de corregir sus errores. Hay algo más que debes saber», dijo Octavian guiando su mano hacia su vientre. «La reina tiene médicos muy discretos. Confirmaron ayer lo que sospechábamos». Los ojos de Mirabel se abrieron con sorpresa. «Estoy la futura madre del próximo duque o duquesa de Harrington», confirmó él con una sonrisa. «Un heredero que crecerá valorando tanto la ciencia como la compasión, con Charlotte como hermana mayor». Mientras se besaban bajo el cielo estrellado, Mirabel reflexionó sobre el extraordinario giro que había tomado su vida. De hija de académico a duquesa, de solitaria estudiosa a centro de una familia poco convencional. Los libros y teorías que tanto había amado palidecían ante la complejidad y riqueza de la vida real. En los salones de Londres, los rumores sobre la extraña familia Dunsmere continuarían circulando por años, pero ya no tendrían poder sobre ellos. Octavian, Mirabel, Eleanor y Charlotte habían creado su propio mundo, uno donde la verdad, el conocimiento y el amor genuino pesaban más que siglos de tradición aristocrática. La historia, que había comenzado con un encuentro fortuito bajo la lluvia de Cambridge, concluía ahora en una noche de luna llena en Londres, no como un final, sino como el verdadero comienzo de una vida extraordinaria.
Las campanas de la Universidad de Cambridge resonaban en la distancia, mientras Evangeline Draymore caminaba apresuradamente por las calles empedradas. El otoño había llegado con toda su fuerza a Inglaterra, y las hojas doradas crujían bajo sus pasos. La joven institutriz de 23 años se dirigía hacia la imponente residencia de los Wycleston, una de las familias más prominentes de la aristocracia inglesa. Evangeline había llegado a Cambridge hacía apenas 3 días, después de recibir una carta urgente solicitando sus servicios. La misiva mencionaba que necesitaban una institutriz para cuidar de un pequeño de apenas 1 año, el sobrino del duque. Lo que la carta no mencionaba era que el duque Barnaby Wycleston, conocido por su carácter intransigente y su frialdad, sería quien la recibiría. El mayordomo la condujo a través de los largos pasillos de la mansión hasta un elegante despacho. Allí, mirando por la ventana con expresión severa, se encontraba el duque Barnaby Wycleston. Alto, de cabello oscuro y facciones angulosas, el duque emanaba una autoridad intimidante. «Señorita Draymore, supongo», dijo él sin volverse por completo, su voz profunda resonando en la habitación. «Así es, su excelencia», respondió Evangeline, haciendo una reverencia aunque él apenas la miraba. «Ha llegado tarde. Le pido disculpas, señor. La diligencia desde Londres sufrió un retraso debido al mal tiempo». El duque se volvió finalmente, sus ojos azules escrutándola con frialdad. «En esta casa valoramos la puntualidad, señorita Draymore. Debe entender que el pequeño Thomas necesita una rutina estricta». Evangeline sostuvo su mirada. A pesar de su posición humilde como institutriz, no era una mujer que se intimidara fácilmente. «Comprendo perfectamente la importancia de la disciplina, su excelencia. Le aseguro que no volverá a ocurrir». Un silencio tenso llenó la habitación hasta que fueron interrumpidos por el llanto de un bebé. «Ese es Thomas», dijo el duque con un suspiro. «La señora Higgins, el ama de llaves, le mostrará sus aposentos y sus responsabilidades. Mañana revisaremos su plan educativo para el niño». Antes de que Evangeline pudiera responder, la puerta se abrió de golpe y una mujer mayor entró con un pequeño llorando en brazos. «Su excelencia, el pequeño no para de llorar». «He intentado todo lo que sé», dijo la mujer visiblemente agotada. El duque frunció el ceño, mostrándose claramente incómodo ante el llanto del niño. «Señorita Draymore, parece que comenzará sus labores antes de lo previsto». Evangeline no dudó. Se acercó al ama de llaves y tomó al pequeño Thomas en sus brazos. El niño, de cabellos oscuros y ojos azules como los de su tío, la miró con curiosidad entre lágrimas. «Hola, pequeño Thomas», dijo Evangeline con voz suave y melodiosa. «Mi nombre es Evangeline y he venido para cuidarte». Para sorpresa de todos, especialmente del duque, el bebé dejó de llorar casi instantáneamente. Sus pequeñas manos se aferraron al cuello de Evangeline mientras la miraba con fascinación. «Parece que tiene un don con los niños, señorita Draymore», comentó el ama de llaves con evidente alivio. El duque observaba la escena con una mezcla de sorpresa y escepticismo. «Bien, parece que al menos posee algunas habilidades útiles. Señora Higgins, muéstrele sus aposentos. Mañana discutiremos los detalles de su contrato». Mientras Evangeline se retiraba con el niño en brazos, pudo sentir la mirada penetrante del duque sobre ella. Algo le decía que su estancia en la mansión Wycleston no sería nada sencilla. Los días siguientes confirmaron sus sospechas. El duque Barnaby Wycleston era un hombre estricto y distante, obsesionado con las apariencias y el decoro. Las pocas veces que coincidían en la mansión, él apenas le dirigía la palabra, limitándose a preguntar por los progresos del pequeño Thomas. Lo que Evangeline no sabía era que tras su fachada de frialdad, el duque ocultaba una profunda herida. Thomas no era su sobrino como todos creían, sino su hijo. Un hijo nacido de un breve matrimonio con una mujer que había fallecido durante el parto, dejándolo solo con un bebé y un corazón destrozado. Una tarde lluviosa, mientras Evangeline leía cuentos al pequeño en la biblioteca, el duque entró inesperadamente. Se detuvo en el umbral, observando la escena con una expresión indescifrable. «Su excelencia», dijo Evangeline, incorporándose rápidamente. «No esperaba verlo tan temprano». El duque se acercó, sus pasos resonando en el suelo de madera. «Cancelé mis compromisos debido a la tormenta». Thomas, al ver a su tío, extendió sus pequeños brazos hacia él, con una sonrisa. El duque dudó un momento antes de tomarlo. Era evidente su incomodidad
como si temiera romper al niño con solo tocarlo. «Tiene un hijo maravilloso, Su Excelencia», dijo Evangeline sin pensar. El duque la miró con los ojos muy abiertos, conmocionado. «¿Cómo lo ha sabido?» Evangeline se dio cuenta de su error. «Yo, lo siento. No pretendía, es solo que el parecido es innegable. Tienen los mismos ojos». El silencio que siguió fue tenso. El duque dejó al niño en el suelo, donde continuó jugando ajeno a la tensión entre los adultos. «Nadie debe saberlo», dijo finalmente el duque, con voz grave. «Su madre, mi esposa, su familia nunca aprobó nuestra unión. Si descubren que dejó un heredero, intentarán arrebatármelo». «Comprendo», respondió Evangeline con sinceridad. «Su secreto está a salvo conmigo, Su Excelencia». Por primera vez desde su llegada, Evangeline vio un atisbo de vulnerabilidad en los ojos del duque. Fue apenas un instante, pero suficiente para entender que bajo esa coraza de frialdad se ocultaba un hombre herido. «Agradezco su discreción, señorita Draymore», dijo él, recuperando su tono formal, «y debo reconocer que su trabajo con Thomas es satisfactorio». Viniendo del duque, aquello equivalía a un gran elogio. Esa noche, mientras Evangeline arropaba a Thomas en su cuna, no pudo evitar pensar en el duque y en la tristeza que ocultaba tras su máscara de indiferencia. Por primera vez desde su llegada a la mansión Wickleston, sintió algo más que simple curiosidad por Barnaby Wickleston. Sintió compasión. Lo que no imaginaba era que esa compasión pronto se transformaría en algo mucho más profundo. Algo que ninguno de los dos esperaba y para lo que ninguno estaba preparado. El invierno había llegado a Cambridge, cubriendo los jardines de la mansión Wickleston con un manto blanco. Habían pasado 2 meses desde que Evangeline descubrió el secreto del duque, y desde entonces algo había cambiado entre ellos. No eran amigos, ni mucho menos confidentes, pero existía un entendimiento tácito, un respeto mutuo que crecía día a día. Evangeline había ganado la confianza del personal de la casa gracias a su trato amable y su dedicación al pequeño Thomas, quien florecía bajo su cuidado. El niño ya balbuceaba algunas palabras y daba sus primeros pasos tambaleantes, momentos que Evangeline atesoraba y compartía con el duque durante sus breves encuentros. Una tarde de diciembre, mientras caía una copiosa nevada, Evangeline se encontraba en el salón principal, enseñando a Thomas a apilar pequeños bloques de madera. El fuego crepitaba en la chimenea, proporcionando un agradable calor que contrastaba con el frío exterior. «Muy bien, Thomas», lo animaba Evangeline, mientras el pequeño colocaba un bloque sobre otro con concentración. «Eres un niño muy inteligente». El duque entró en ese momento, sacudiéndose los copos de nieve de su abrigo. Se detuvo al ver la escena, y por un instante, Evangeline creyó ver una sonrisa fugaz en sus labios. «Veo que Thomas progresa adecuadamente», dijo, acercándose a ellos. «Es un alumno excepcional, Su Excelencia», respondió Evangeline, observando cómo el pequeño extendía sus brazos hacia su padre con entusiasmo. Para su sorpresa, el duque se arrodilló junto al niño y le mostró cómo apilar los bloques más altos. Era la primera vez que veía al duque jugar con su hijo, y la imagen le provocó una calidez inesperada en el pecho. «Nunca tuve juguetes como estos», comentó él, casi para sí mismo. «Mi padre consideraba que los juegos eran una pérdida de tiempo». Evangeline lo miró con curiosidad. «Todos los niños merecen jugar, Su Excelencia. El juego es fundamental para su desarrollo». El duque la observó con interés, como si la viera realmente por primera vez. «Tiene usted ideas muy modernas, señorita Draymore». «Solo intento hacer lo mejor para Thomas», respondió ella con sencillez. Algo en su respuesta pareció conmover al duque, quien asintió lentamente. «Lo sé, y se lo agradezco». Ese momento de cercanía fue interrumpido por la llegada del mayordomo, quien anunció: «Su Excelencia, Lady Montgomery y su hija han llegado». El rostro del duque se transformó instantáneamente, recuperando su habitual expresión severa. «No esperaba visitas con este tiempo. Hágalas pasar al salón azul, iré enseguida». Luego, dirigiéndose a Evangeline con tono formal, añadió: «Lleve a Thomas a sus aposentos, por favor. No deseo que las visitas lo perturben». Evangeline asintió, recogiendo al niño y los juguetes. Mientras subía las escaleras, escuchó voces femeninas y risas afectadas provenientes del salón. Por alguna razón que no quiso analizar, sintió una punzada de desagrado. Más tarde esa noche, cuando Thomas ya dormía, Evangeline se dirigió a la biblioteca para devolver un libro. Creía que la casa estaría en silencio,
pero al acercarse escuchó voces provenientes del despacho del duque, cuya puerta estaba entreabierta. «Barnaby, debes considerar mi propuesta», decía una voz femenina con tono meloso. «Elizabeth sería la duquesa perfecta. Es joven, hermosa, de buena familia, y necesitas un heredero. Agradezco tu preocupación, Lady Montgomery, pero mis asuntos personales no están abiertos a discusión», respondió el duque con frialdad. «Han pasado 2 años desde que perdiste a Margaret. Es tiempo de seguir adelante», insistió la mujer. «La gente comienza a hablar. Un duque no puede permanecer solo indefinidamente». Evangeline sabía que debía alejarse, que estaba escuchando una conversación privada, pero algo la mantenía inmóvil. «Lo que la gente diga me tiene sin cuidado», replicó el duque. «Y ahora, si me disculpas, tengo asuntos que atender. Es por ese niño, ¿verdad? El supuesto sobrino del que te ocupas. La gente murmura, Barnaby. Algunos dicen que es tu bastardo». El silencio que siguió fue tan tenso que Evangeline pudo sentirlo incluso desde el pasillo. «Ten cuidado con lo que insinúas, Victoria», dijo finalmente el duque, su voz peligrosamente baja. «No toleraré rumores ni calumnias en mi propia casa. Solo me preocupo por ti, querido. Si ese niño es realmente tu sobrino, como afirmas, ¿por qué tanto misterio? ¿Por qué no presentarlo formalmente a la sociedad? Mis razones son personales y no estoy obligado a compartirlas contigo ni con nadie». Evangeline se dispuso a marcharse cuando, sin querer, golpeó una pequeña mesa del pasillo, haciendo caer un florero. El ruido alertó a los ocupantes del despacho. «¿Quién anda ahí?», exigió saber el duque. No teniendo más remedio, Evangeline se presentó en la puerta. «Mis disculpas, Su Excelencia. Venía a devolver un libro a la biblioteca y tropecé». Los ojos del duque se estrecharon con sospecha, mientras Lady Montgomery la observaba con desdén. «¿Y quién es esta persona?», preguntó la mujer examinando a Evangeline de arriba a abajo como si fuera un insecto. «La señorita Draymore es la institutriz de mi sobrino», respondió el duque secamente. «¿Una institutriz que deambula por la casa a estas horas? ¡Qué inapropiado!», comentó Lady Montgomery con malicia. Evangeline mantuvo la compostura a pesar de la humillación. «Le pido disculpas por la interrupción. Con su permiso, me retiraré». «Un momento», la detuvo el duque. «Lady Montgomery ya se marchaba. Acompáñela a la puerta, señorita Draymore». La mujer pareció ofendida, pero no le quedó más remedio que seguir a Evangeline hasta la entrada. Antes de salir, se volvió hacia ella con una sonrisa venenosa. «Tenga cuidado, jovencita. Las institutrices que olvidan su lugar suelen terminar en la calle». Evangeline no respondió, limitándose a cerrar la puerta tras la visitante. Cuando regresó al pasillo, el duque la esperaba con expresión indescifrable. «¿Cuánto escuchó?», preguntó sin preámbulos. «Lo suficiente para comprender que su posición es delicada», respondió Evangeline con honestidad. «Y lamento profundamente haberlo complicado con mi presencia». El duque la estudió en silencio durante unos instantes. «Venga conmigo», dijo finalmente, dirigiéndose a su despacho. Una vez dentro, cerró la puerta y le ofreció un asiento, algo que nunca antes había hecho. Luego, se sirvió un brandy y bebió un sorbo antes de hablar. «Margaret, mi esposa, provenía de una familia poderosa pero con ideas muy estrictas. Nos casamos en secreto, contra la voluntad de sus padres». Hizo una pausa, como si le costara continuar. «Cuando quedó embarazada, decidimos mantenerlo en secreto hasta que naciera el bebé, esperando que su familia eventualmente nos aceptara. Pero ella falleció en el parto», completó Evangeline suavemente. El duque asintió. «Su familia culpó a nuestra unión por su muerte. Juraron que si descubrían que había un heredero, harían lo imposible por arrebatármelo, alegando que yo no era apto para criarlo». Sus ojos se endurecieron. «No puedo permitir que me separen de mi hijo. Es lo único que me queda de ella». Evangeline sintió que el corazón se le encogía ante la vulnerabilidad que mostraba este hombre habitualmente impenetrable. «Comprendo su temor, Su Excelencia, y le aseguro que puede confiar en mi discreción absoluta». «Lo sé», dijo él, sorprendiéndola. «He observado su devoción por Thomas. Es usted diferente a cualquier otra persona que haya conocido». Sus miradas se encontraron, y por un instante, Evangeline sintió que algo cambiaba entre ellos, algo profundo e inexplicable. Pero el momento se rompió cuando el duque se volvió hacia la ventana. «Es tarde. Debería descansar, señorita Draymore». «Por supuesto, Su Excelencia. Buenas noches». Mientras se alejaba, Evangeline comprendió que el duque Barnaby Wickleston no era el hombre frío y distante que todos creían.
Era un padre que luchaba por proteger a su hijo, un viudo que cargaba con el peso de una pérdida devastadora. Y por primera vez, admitió para sí misma que lo que sentía por él iba más allá de la compasión. Lo que no sabía era que, al día siguiente, un acontecimiento inesperado pondría a prueba la frágil confianza que se había establecido entre ellos. La mañana siguiente amaneció con un cielo plomizo que amenazaba otra nevada. Evangeline se encontraba en la sala de juegos con Thomas, quien demostraba cada día mayor agilidad y curiosidad. El pequeño había comenzado a formar palabras simples, y cada nuevo logro llenaba a Evangeline de un orgullo casi maternal. «Muy bien, Thomas, di libro», le animaba mientras le mostraba un pequeño volumen ilustrado. «Bro», balbuceó el niño con esfuerzo, provocando una sonrisa radiante en Evangeline. «Excelente. Eres un niño muy inteligente». Lo que Evangeline no sabía era que el duque los observaba desde la puerta, con una expresión que mezclaba admiración y algo más profundo que no se atrevía a nombrar. Había pasado la noche reflexionando sobre su conversación con la institutriz, sorprendido por la facilidad con que se había abierto a ella, compartiendo sentimientos que había mantenido sepultados durante 2 años. Estaba a punto de entrar cuando el mayordomo apareció con expresión preocupada. «Su Excelencia, han llegado los señores Harrington. Insisten en verlo de inmediato». El rostro del duque se tensó visiblemente. «¿Los Harrington? ¿Los padres de Margaret?» «Así es, señor. Y parecen bastante alterados». El duque lanzó una mirada intranquila hacia Thomas antes de ordenar: «Señorita Dreymore, lleve a Thomas a sus aposentos y permanezcan allí hasta que yo les avise». «¿Sucede algo grave, Su Excelencia?», preguntó Evangeline, alarmada por su tono. «Son los abuelos de Thomas», respondió en voz baja. «De alguna manera, deben haber descubierto la verdad». Sin necesidad de más explicaciones, Evangeline tomó al niño en brazos y se dirigió rápidamente hacia las habitaciones superiores. Mientras subía las escaleras, pudo escuchar voces airadas provenientes del vestíbulo. «Exigimos ver al niño, Wicklestone», clamaba una voz masculina, cargada de autoridad y furia. Evangeline apretó a Thomas contra su pecho y aceleró el paso. Una vez en la habitación del pequeño, cerró la puerta y trató de mantener la calma mientras jugaba con él, intentando que no percibiera su ansiedad. Abajo, el duque enfrentaba a los padres de su difunta esposa con aparente serenidad, aunque por dentro sentía que su mundo podía desmoronarse en cualquier momento. «¿Cómo se atreven a ocultarnos que teníamos un nieto?», exigía saber el señor Harrington, un hombre imponente de cabello cano y mirada severa. ¿Cuánto tiempo pensaba mantener esta farsa del sobrino huérfano? «No tengo obligación de darles explicaciones sobre mis decisiones», respondió el duque con frialdad. «Ustedes dejaron muy claro que no me consideraban parte de su familia cuando me negaron incluso el derecho de despedirme de Margaret». La señora Harrington, una mujer de porte elegante pero mirada dura, intervino entonces. «Nuestra hija murió por su culpa. La apartó de nosotros, la obligó a un matrimonio clandestino y ahora descubrimos que nos ha negado conocer al último vestigio de nuestra Margaret». «Yo amaba a Margaret», contestó el duque, esforzándose por mantener la compostura. «Y ella me amaba a mí. Fue decisión de ambos mantener nuestro matrimonio en secreto hasta que ustedes pudieran aceptarlo». «Exigimos ver a nuestro nieto», insistió el señor Harrington, «y consideraremos tomar medidas legales para obtener su custodia. Un niño debe crecer en un hogar adecuado, con una madre y un padre, no con un viudo amargado incapaz de superar su pérdida». Las palabras golpearon al duque como un látigo, pero se mantuvo firme. «Thomas es mi hijo, mi heredero. No permitiré que lo alejen de mí». «¿Y qué clase de vida le ofrece?», replicó la señora Harrington con desdén. «Un padre ausente que delega su cuidado en sirvientes, una casa fría sin presencia femenina. Nosotros podemos darle todo lo que necesita, incluyendo el recuerdo de su madre». El duque apretó los puños, luchando contra la ira y el miedo que lo invadían. «Les permitiré ver a Thomas», concedió finalmente, «pero bajo mis condiciones y en mi presencia». «No hemos venido a negociar, Wicklestone», advirtió el señor Harrington. «Hemos consultado con nuestros abogados. Como abuelos maternos tenemos derechos que pretendemos ejercer». Mientras la discusión continuaba, Evangeline intentaba distraer a Thomas con cuentos y juegos, pero el pequeño parecía percibir su inquietud. De pronto, la puerta se abrió
y apareció el duque acompañado por una pareja de aspecto distinguido. La tensión era palpable en el ambiente. «Señorita Draymore, estos son los señores Harrington», anunció el duque con tono formal. «Los abuelos de Thomas». Evangeline hizo una reverencia respetuosa mientras sostenía al niño en brazos. La señora Harrington se adelantó con los ojos fijos en el pequeño. «Es idéntico a Margaret», susurró, y por primera vez su rostro se suavizó. «Tiene sus mismos ojos». Thomas observaba con curiosidad a los desconocidos, aferrándose a Evangeline con cierta aprensión. ¿Puedo sostenerlo?», pidió la señora Harrington, extendiendo los brazos. Evangeline miró al duque, quien asintió levemente. Con delicadeza, intentó pasar al niño a su abuela, pero Thomas se resistió, aferrándose a ella con más fuerza y comenzando a llorar. «Parece que el niño no conoce a su propia familia», comentó el señor Harrington con reproche. «¿Es así como lo ha criado Wickleston, para que desconfíe de sus abuelos?». El duque estaba a punto de responder cuando Thomas, entre lágrimas, extendió una mano hacia él y balbuceó claramente: «Papá». Un silencio sepulcral invadió la habitación. Era la primera vez que Thomas pronunciaba esa palabra, y no podía haber elegido un momento más crítico. El rostro del duque reflejó una mezcla de emoción y sorpresa mientras los Harrington palidecían. «¿Lo ve?», dijo finalmente el señor Harrington. «El niño necesita una familia completa, no solo un padre que apenas lo ve». «Thomas me reconoce perfectamente, como puede comprobar», replicó el duque, tomando al pequeño de los brazos de Evangeline. El niño se calmó instantáneamente, apoyando su cabecita en el hombro de su padre, y tiene todo el amor y los cuidados que necesita. Evangeline observaba la escena, dividida entre la ternura que le provocaba ver al duque con su hijo y la angustia por la situación. Los Harrington la miraron entonces con renovado interés. «¿Y quién es usted exactamente, señorita?», preguntó la señora Harrington. «Draymore, Evangeline Draymore», respondió ella con serenidad. «Soy la institutriz de Thomas». «Una institutriz muy cercana al niño, por lo que vemos», observó el señor Harrington con tono insinuante, mirando al duque. «¿Es esa la clase de ambiente moral que desea para su hijo, Wickleston?». El duque tensó la mandíbula ante la insinuación. «Le sugiero que mida sus palabras, Harrington. La señorita Draymore es una dama respetable que ha dedicado su vida a la educación infantil. Su presencia en esta casa es completamente apropiada». «Volveremos con nuestros abogados», advirtió el señor Harrington. «Un viudo solitario que delega el cuidado de su hijo en una joven institutriz no es lo que los tribunales considerarían el entorno ideal para un niño». Tras esas palabras, los Harrington se retiraron, dejando tras de sí un silencio cargado de preocupación. El duque permaneció inmóvil, sosteniendo a Thomas como si temiera que alguien pudiera arrebatárselo en cualquier momento. «¿Qué ocurrirá ahora?», se atrevió a preguntar Evangeline. El duque la miró con una vulnerabilidad que nunca antes había mostrado. «Podrían intentar quitarme a Thomas. Tienen influencia, dinero, y los tribunales suelen favorecer a las familias con estructuras tradicionales». Evangeline se acercó, colocando suavemente una mano en el brazo del duque. «No lo permitiremos. Thomas debe permanecer con su padre». «El permitiremos» no pasó desapercibido para el duque, quien la miró con sorpresa y algo parecido a la gratitud. Por un instante, sus miradas se encontraron, y algo innegable fluyó entre ellos. El momento fue interrumpido cuando Thomas, ajeno a la tensión, tocó la mejilla de su padre y repitió: «Papá». El duque sonrió, una sonrisa genuina que transformó completamente su rostro. «Sí, Thomas, soy tu papá». Esa noche, después de acostar a Thomas, Evangeline se encontró con el duque en la biblioteca. Estaba sentado frente al fuego, con un vaso de brandy intacto entre las manos y la mirada perdida en las llamas. «No puedo perderlo», dijo sin preámbulos cuando sintió su presencia. «Es todo lo que me queda». Evangeline se sentó frente a él. «No lo perderá. Thomas lo necesita. Y es evidente que usted lo ama profundamente». «Los Harrington tienen razón en algo», admitió él con amargura. «Un niño necesita más que un padre ocupado y una institutriz, por muy dedicada que sea». «¿Qué está sugiriendo?». El duque la miró directamente, y en sus ojos Evangeline vio una determinación que la hizo contener el aliento. «Necesito tomar medidas drásticas para asegurar el futuro de Thomas, y creo que usted podría ayudarme de una manera que nunca imaginé que pediría». La mañana siguiente amaneció clara después de la tormenta, como si el cielo mismo
quisiera simbolizar un nuevo comienzo. Evangeline se encontraba en el jardín cubierto de nieve, observando cómo Thomas intentaba formar una pequeña bola con sus manitas enguantadas. Tras la visita de los Harrington, una sensación de incertidumbre flotaba en la mansión Wickleston. Las palabras del duque la noche anterior habían quedado suspendidas entre ellos, interrumpidas por la llegada del mayordomo con un mensaje urgente. Desde entonces, Barnaby se había encerrado en su despacho con abogados y consejeros, preparándose para la batalla legal que se avecinaba. «Señorita Draymore», llamó el ama de llaves, acercándose por el sendero nevado. «Su excelencia solicita su presencia en la biblioteca de inmediato». Evangeline asintió, recogiendo a Thomas. «Por supuesto. Iremos enseguida». «Oh, no. Solo usted», aclaró la señora Higgins con expresión enigmática. «Yo me quedaré con el pequeño». Con el corazón acelerado por una mezcla de curiosidad y aprensión, Evangeline se dirigió hacia la biblioteca. Encontró al duque de pie junto a la ventana, contemplando los jardines nevados. Parecía haber envejecido años en una sola noche, con profundas ojeras que delataban su falta de sueño. «Me ha mandado llamar, su excelencia», anunció Evangeline desde la puerta. El duque se volvió lentamente. «Así es, por favor, tome asiento. Lo que debo proponerle requiere toda su atención». Evangeline obedeció, sintiendo una extraña mezcla de temor y expectación. «He pasado la noche consultando con mis abogados», comenzó él, sentándose frente a ella. «Los Harrington tienen razones legales sólidas para solicitar la custodia de Thomas. Como abuelos maternos, y dado mi estado de viudez y mis frecuentes ausencias debido a mis responsabilidades como duque, los tribunales podrían fallar a su favor». «Eso sería terriblemente injusto», protestó Evangeline. «Usted ama a su hijo y él lo adora. El amor no siempre es suficiente en los ojos de la ley», respondió el duque con amargura. «Sin embargo, hay una solución que mis abogados consideran infalible». Hizo una pausa, como si reuniera valor. «Si Thomas tuviera una madre, una familia completa, los Harrington perderían su argumento principal». Evangeline sintió que el aire abandonaba sus pulmones. «¿Está sugiriendo un nuevo matrimonio?» «Un matrimonio de conveniencia, sí», confirmó él, levantándose para servirse un brandy. «Necesito una esposa que sea una madre para Thomas, alguien en quien pueda confiar, alguien que ya tenga un vínculo con mi hijo». El silencio que siguió fue tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Evangeline intentaba procesar lo que estaba escuchando, mientras una tormenta de emociones se desataba en su interior. «Señorita Draymore». «Evangeline», continuó el duque, usando su nombre de pila por primera vez, «le estoy pidiendo que considere convertirse en mi esposa y en la madre legal de Thomas». Evangeline lo miró, incapaz de articular palabra. «Entiendo que es una propuesta inesperada e irregular», añadió él ante su silencio. «No espero que sienta afecto por mí. Sería un acuerdo, un contrato beneficioso para ambos. Usted tendría seguridad, posición social, y podría seguir cuidando de Thomas, a quien claramente adora. Yo obtendría la garantía de que mi hijo permanecerá conmigo». «¿Un matrimonio sin amor?», preguntó finalmente Evangeline, encontrando su voz. El duque pareció incómodo. «El amor romántico es un lujo que no todos podemos permitirnos. Yo amé una vez, y ese amor terminó en tragedia. No pretendo experimentarlo nuevamente, pero le ofrezco respeto, lealtad y un hogar permanente». Evangeline se levantó, necesitando espacio para pensar. «Es una decisión demasiado importante para tomarla precipitadamente». «Por supuesto», asintió él. «Tómese el día para considerarlo. Pero debo advertirle que los Harrington no esperarán. Han solicitado una audiencia con el juez para el próximo martes». «Entiendo. Le daré mi respuesta esta noche», dijo Evangeline, dirigiéndose hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo. «¿Puedo preguntarle algo, su excelencia?» «Adelante. De todos los arreglos posibles, ¿por qué elegirme a mí? Una institutriz sin conexiones ni fortuna, cuando podría desposar a cualquier dama de la aristocracia». El duque la miró directamente, y por un instante la máscara de frialdad desapareció. «Porque confío en usted, Evangeline, porque ha demostrado amar a Thomas como si fuera suyo, y porque, a diferencia de las damas de sociedad, usted ve al hombre detrás del título». Con esas palabras resonando en su mente, Evangeline se retiró a sus aposentos. Las horas siguientes fueron un torbellino de reflexiones.
Un matrimonio de conveniencia con el duque significaría renunciar a la posibilidad de un matrimonio por amor en el futuro, pero también significaría permanecer con Thomas, a quien había llegado a querer como a un hijo. Y luego estaba el propio duque. Barnaby Wycleston no era el hombre frío y distante que había conocido inicialmente. Era un padre devoto, un viudo que cargaba con un dolor profundo, un hombre que había construido murallas a su alrededor para protegerse. Y en algún momento, sin darse cuenta, Evangeline había comenzado a ver más allá de esas murallas. Cuando el sol comenzaba a ponerse, Evangeline había tomado su decisión. Se dirigió al despacho del duque y golpeó suavemente. «Adelante», respondió la voz familiar. El duque estaba revisando documentos, pero los dejó a un lado en cuanto la vio entrar. «Señorita Draymore, he considerado su propuesta, Su Excelencia», dijo ella manteniéndose erguida. «Y la acepto, con una condición». El duque arqueó una ceja sorprendido. «¿Qué condición sería esa?» «Honestidad absoluta entre nosotros», respondió Evangeline con firmeza. «Si vamos a formar una familia, aunque sea por conveniencia, no puede haber secretos ni falsedades. Debemos poder confiarnos nuestros pensamientos y sentimientos sin reservas». El duque la observó durante un largo momento, como evaluando la profundidad de su petición. «Acepto su condición», dijo finalmente, «y añadiré otra por mi parte: respeto mutuo. Nunca le faltaré al respeto, ni permitiré que otros lo hagan». «Me parece justo», asintió Evangeline. «Entonces tenemos un acuerdo», concluyó el duque, extendiendo su mano. Evangeline la tomó, sintiendo un extraño cosquilleo al contacto con sus dedos fuertes. Un acuerdo. Los acontecimientos se sucedieron con vertiginosa rapidez. El duque movilizó todas sus influencias para obtener una licencia especial que les permitiera casarse sin las amonestaciones tradicionales. 3 días después, en una ceremonia íntima en la capilla de la mansión, Evangeline Draymore se convirtió en la duquesa de Wycleston. La noticia cayó como una bomba en la sociedad de Cambridge y provocó la furia de los Harrington, quienes se presentaron en la mansión el mismo día de la boda. «Esto es un ultraje», vociferaba el señor Harrington en el vestíbulo. «Casarse con la institutriz. Es evidente que se trata de una maniobra para eludir nuestros derechos sobre Thomas». El duque, imponente en su traje formal de boda, enfrentó a su ex-suegro con serenidad. «Mi matrimonio es un asunto privado que no les concierne. En cuanto a Thomas, ahora tiene una familia completa que lo ama y lo protege. Les permitiré visitarlo como sus abuelos que son, pero la custodia no está en discusión». «¿Cree que esto cambia algo?», replicó la señora Harrington. «Un matrimonio apresurado con una don nadie. Los tribunales verán la verdad». Fue entonces cuando Evangeline, vestida con un sencillo pero elegante vestido de novia, descendió por la escalera con Thomas en brazos. El pequeño, al ver a su padre, extendió sus bracitos hacia él, exclamando alegremente: «¡Papá!». El duque tomó a su hijo, y en un gesto que sorprendió a todos, incluida Evangeline, rodeó la cintura de su nueva esposa con el brazo libre, presentando la imagen perfecta de una familia unida. «Como pueden ver», dijo con voz firme, «Thomas está exactamente donde debe estar, con sus padres. Les sugiero que reconsideren sus acciones legales, o me veré obligado a cortar completamente su acceso a mi hijo». Los Harrington, viendo la determinación en el rostro del duque y la evidente comodidad de Thomas con la pareja, comprendieron que habían perdido la batalla antes de comenzarla. Se retiraron, prometiendo mantenerse vigilantes, pero el brillo de derrota en sus ojos revelaba que sabían que no tenían posibilidades reales contra la nueva familia Wycleston. Las semanas siguientes fueron un periodo de adaptación para todos. Evangeline se mudó a las habitaciones de la duquesa, contiguas a las del duque, pero con una puerta comunicante que permanecía cerrada. Aprendió rápidamente los deberes sociales de su nueva posición, sorprendiendo a todos con su inteligencia y dignidad natural. El duque, fiel a su palabra, la trataba con un respeto que pronto comenzó a transformarse en algo más profundo. Cada noche, después de acostar a Thomas, compartían una hora en la biblioteca, hablando de libros, filosofía o simplemente de los acontecimientos del día. Gradualmente, Barnaby comenzó a abrirse, compartiendo recuerdos de su infancia solitaria, de su breve felicidad con Margaret, de sus temores como padre. Evangeline, por su parte,
Le habló de su propia vida, huérfana criada por una tía estricta pero bondadosa, educada para ser institutriz por necesidad más que por vocación, aunque había descubierto un amor genuino por la enseñanza. Le confesó sus sueños, sus miedos, sus esperanzas, y sin que ninguno de los dos lo planeara, algo comenzó a florecer entre ellos. No era el amor apasionado de las novelas románticas, sino algo más tranquilo, más profundo, una conexión basada en el respeto mutuo, la comprensión y la complicidad en el cuidado de Thomas. Una tarde de primavera, cuando los jardines de la mansión Wycleston comenzaban a despertar con nuevas flores, Barnaby encontró a Evangeline en el invernadero, enseñando a Thomas los nombres de diferentes plantas. La escena le provocó una calidez en el pecho que ya no podía negar. Eva la llamó, usando el diminutivo que había comenzado a emplear en la intimidad. Ella se volvió, y la sonrisa que le dedicó iluminó todo el invernadero. Barnaby, no te esperábamos tan temprano. Cancelé mis compromisos, respondió él acercándose. Hay algo importante que debo decirte. Thomas corrió hacia su padre, quien lo alzó en brazos y besó su frente antes de dirigirse nuevamente a su esposa. Estos meses a tu lado me han enseñado algo que creía imposible. Comenzó con una vulnerabilidad que Evangeline nunca había visto en él. Cuando te propuse matrimonio, te ofrecí un acuerdo, un contrato beneficioso para ambos. Pero ahora debo confesar que mis sentimientos han cambiado. El corazón de Evangeline dio un vuelco. ¿Cambiado? Me he enamorado de ti, dijo simplemente. No esperaba que sucediera. De hecho, luchó contra ello, temiendo que el amor solo pudiera traer dolor como ocurrió con Margaret. Pero cada día a tu lado, viendo tu bondad, tu inteligencia, tu devoción por Thomas, me has enseñado que el corazón puede sanar y amar nuevamente. Evangeline sintió que las lágrimas inundaban sus ojos. Barnaby, no espero que correspondas mis sentimientos, continuó él apresuradamente. Nuestro acuerdo sigue en pie, y respetaré los términos originales si así lo deseas. ¿Y si yo también te amara?, preguntó ella suavemente. ¿Y si hubiera descubierto que el hombre detrás de la máscara del duque Severo es alguien a quien no solo puedo respetar, sino también amar con todo mi corazón? La expresión de Barnaby se transformó, iluminándose con una esperanza que hacía años no sentía. Depositó a Thomas en el suelo y se acercó a Evangeline, tomando sus manos entre las suyas. Entonces me consideraría el hombre más afortunado de Inglaterra, de Europa, del mundo entero. Thomas, observando a sus padres, aplaudió alegremente y balbuceó: «Mamá, papá». Fue la primera vez que llamaba mamá a Evangeline, y el sonido de esa palabra selló el momento. Barnaby se inclinó y besó a su esposa, no como parte de un acuerdo, sino como expresión del amor genuino que había florecido entre ellos. 6 meses después, los Harrington fueron invitados a la mansión Wycleston para una reunión familiar. La transformación que encontraron los dejó sin palabras. Barnaby, antes sombrío y retraído, ahora sonreía abiertamente mientras jugaba con su hijo en el jardín. Evangeline, radiante en su avanzado embarazo, dirigía la casa con gracia y autoridad, y Thomas, que ya hablaba con frases completas, los recibió con un entusiasta. «Abuelitos vinieron a verme». Ante la evidente felicidad de su nieto y la innegable devoción que existía entre el duque y su esposa, los Harrington finalmente depusieron su hostilidad. No sería una reconciliación inmediata, pero era un comienzo. Esa noche, mientras contemplaban las estrellas desde la terraza, con Thomas dormido y la promesa de un nuevo miembro de la familia en camino, Barnaby abrazó a Evangeline con ternura. Cuando ordenó: «Saquen a esa mujer de mi vista», aquel primer día, «nunca imaginé que te convertirías en el centro de mi mundo», confesó con una sonrisa. «Y yo nunca imaginé que el duque Severo se convertiría en el hombre que amaría por el resto de mi vida», respondió ella, recostándose en su pecho. «La vida tiene caminos misteriosos». «No son tan misteriosos», reflexionó Barnaby. «Simplemente necesitaba a alguien que me enseñara a ver más allá del dolor, a creer nuevamente en el amor, y ese alguien fuiste tú, desde el momento en que entraste por esa puerta». Thomas había sido el puente que los unió, pero lo que había florecido entre ellos era mucho más que gratitud o conveniencia. Era un amor nacido del respeto y la comprensión mutuos. Un amor que había sanado viejas heridas y abierto la puerta a un futuro que ninguno de los dos había osado soñar. Y mientras el sol se ponía sobre Cambridge,
La mansión Wycleston ya no era el lugar frío y sombrío de antaño. Se había transformado en un verdadero hogar, iluminado por el amor de una familia que había encontrado su camino a través de las adversidades, demostrando que a veces las uniones más improbables pueden convertirse en los vínculos más fuertes y verdaderos. En los años venideros, la historia del duque severo y la institutriz valiente se convertiría en una leyenda familiar, narrada a sus hijos y nietos como prueba de que el amor verdadero puede florecer en los terrenos más inesperados, siempre que haya coraje para dejarlo crecer.